Vale, pues nos va a presentar sus novelas. Muchísimas gracias a todos, a Perry y a Bilbao, que realmente me han recibido con una amabilidad impresionante, incluso en la calle hasta hoy. Y bueno, voy a entrar un poco en materia porque tampoco tenemos muchísimo tiempo. Simplemente voy a empezar comentándoos que toda mi carrera, digamos, como escritor, que empieza por ahí cuando yo tenía 15 años, con la primera novela que escribí que se perdió en el océano, y muchas cosas más. He participado en muchas antologías, he publicado en muchas de las revistas, incluso de otros países, en Argentina, en Italia, en Francia, etc. Bueno, varias cosas. He publicado en Fabricante de Sueños, me han seleccionado 3 veces en distintos años, y también en la otra, Fabricante de Sueños y Visiones también. Y bueno, publiqué una primera novela de género en 2007 en una editorial Mandrágora, que se fundó y se diluyó rápidamente en el primer año por falta de atención y de interés realmente, por los que lo fundaron no encontraron tiempo y no se dedicaron suficientemente, y sacaron 3 títulos, entre ellos el mío, que despertó interés en Alemania. Me lo tradujeron y lo publicaron en Alemania, en una novela, esa novela, corregida, relativamente corregida y modificada. Luego, en 2011 publiqué un libro que se llama exactamente igual que 11 tipos del futuro, pero en esta versión, que es de hace un año, que se publicó recientemente, están algunos de esos cuentos, otros no están, y hay otros nuevos incorporados, y los que estaban de antes están también bastante trabajados, cambiados en algunas cosas, sobre todo en cuanto a calidad. Aparte, bueno, toda la producción, digamos, a la que me he dedicado a distintos géneros: microrelato, relato, novela. Me he interesado fundamentalmente por una temática que está presente de distintas maneras, tanto en mi relato como en mis novelas. Tengo una nueva novela que todavía está inédita, está en este momento en manos de una editorial que la está estudiando. También he publicado, he escrito 2 novelas, una para el género juvenil, que también la está considerando otra editorial, y todavía no tengo noticias. Tanto en un género como en otros, el tema juvenil, que es un tema de una fantasía, digamos, por así decir, un poco onírica, o por lo menos que sucede durante el sueño de un niño, por así decirlo, de un niño que pasa de la niñez a la preadolescencia, y entonces sufre ese tipo de cambios, y bueno, vamos a ver cuando salga qué interés puede llegar a tener. También la están leyendo en algunas librerías dedicadas al género infantil, para ver qué reacciones provoca, por si tengo que tocar alguna cosa, alguna tecla que pueda sonar mal. El tema, decía, principal,
que está presente tanto en este libro, que es por su contenido, por los elementos que contiene, fundamentalmente, está inscrita claramente en el género de la ciencia ficción, con temáticas, digamos, muy recurrentes en el género, los viajes en el tiempo, las distopías, los robots, los zombies. Son 11 relatos de distintas características, incluso hay dos que uno de ellos se publicó precisamente en Fabricante de Sueños, si mal no recuerdo, en la primera versión, y que transcurren en otra época, como si hubieran sido escritos en esa época. Uno en la época 400 años antes de Cristo en Grecia, y otra en la China milenaria, como si hubiera habido ciencia ficción en esa época y hubieran escrito, digamos, un relato de dos situaciones. En el caso de los griegos, el atomismo, ¿no? En donde el atomismo tiene ciertos poderes mágicos que permiten atravesar paredes, hacer agujeros, o sea, separar los átomos entre sí y crear más vacío del normal, o reducir el vacío y apretar los átomos. Y en el otro, en el caso de la China milenaria, es un viaje a la Luna con cohetes de pirotecnia, que era lo que podían desarrollar. Y ahí hay toda una temática, una problemática, digamos, que tiene que ver con el poder, con el poder imperial y con la reacción de un personaje muy marginado en la corte del emperador, que encuentra precisamente a partir de los datos que obtiene, pues, la posibilidad de viajar a la Luna y llevarse a la novia con la que quiere vivir toda la vida, arriba a la Luna. Esto, o sea, que tiene un punto de romanticismo y un punto de crítica política, digamos, por así decirlo, al poder imperial. En este caso creo que vale para todo tipo de poderes. Y el otro libro de relatos tiene fantasía, pero es una fantasía que no tiene estrictamente elementos de ciencia ficción, aunque algunos lo han considerado, algunos lectores lo han considerado que los tiene. Pero vamos, yo personalmente no lo siento como propiamente de ciencia ficción. Sí tiene fantasía, y no es fantasía heroica ni ninguna de ese tipo de cosas, sino una fantasía que tiene que ver con el tema de la memoria, de los viajes en el tiempo, pero que no se producen por medio de una máquina del tiempo, ni de una máquina de hibernación, como hay relatos en este otro, sino simple y sencillamente porque el individuo retrocede en el tiempo hacia su propio pasado y revisa de alguna manera, de una manera bastante mágica, digamos, la relación que ese es uno de los, por ejemplo, uno de los relatos. Revisa, se crea una situación, digamos, de pérdida de la memoria, de elementos de la memoria, producto de que eso que recuerda lo quiere revivir, y en el momento en que lo quiere revivir se pierde en la memoria. O sea, se produce entonces se encuentra una solución para un tema que no la revelo y que es parte del relato, en donde se produce una invención, o sea, por medio de la imaginación resuelve el gran, para él, doloroso, lo que está al principio mismo del relato, la dolorosa pérdida de la memoria, de elementos de la memoria del pasado. Es decir, luego también hay otros en donde se produce una separación, digamos, de una especie de paralelo bidimensional, digamos, o sea, dos dimensiones de repente en el tiempo
se marcan de manera que empiezan a correr con ritmos totalmente diferentes. En un caso al ritmo normal, vamos a decir el nuestro, mientras que en el otro es un individuo que entra en una tienda de antigüedades y se queda ahí prácticamente una eternidad, aunque en realidad para el mundo exterior ha pasado simplemente unos minutos. Y entonces cuando sale vuelve otra vez a la situación inicial. Pero bueno, lo que pasa en el medio es lo importante. Otros de estos relatos, digamos, fantásticos, la fantasía roza más casi la magia, digamos, ¿no? La magia, pero que es más sensorial, es emocional, digamos, no es una magia, digamos, alquímica ni nada que se parezca. Es decir, hay relatos en donde un individuo se convierte en otro y poco a poco, en la medida en que se confunde y cuando se va de la habitación antes que su compañero, al punto con el cual ha ido a un congreso, se pone el pantalón equivocado, que al principio resulta que el pantalón es demasiado grande para él, pero en la medida que va avanzando el tiempo, el pantalón se va haciendo más ajustado, o él, una de las dos cosas se van ajustando y termina prácticamente convertido en el otro. Bueno, hay una serie de relatos, hay un relato, digamos, en donde una pareja, el primero de todos, que probablemente es el que la crítica, digamos, lo ha valorado especialmente más que otros, escritores realmente importantes. José María Merino, que presentó se encargó de la presentación de las oportunidades en que lo presenté, o Darío Villanueva, que fue director de la RAE, o Vila Matas, que lo valoró muy bien, y así tengo muy buenas críticas, digamos, particularmente de estos cuentos, del cuento de la tienda de antigüedades particularmente, y de que iba a mencionar que el que abre, digamos, el libro, que se llama Espacio, y que se publicó también en Estados Unidos en una revista universitaria americana en castellano. Y que se publicó en la revista Delirio, que dirigía el fallecido exacto. Y entonces pero en una versión más primaria bueno, prácticamente es la misma, pero está mejorada, como en la versión americana está igual, y es una pareja que está, en realidad el que cuenta, digamos, la historia es el hombre, que se supone que la está contando desde la cama en la que están durmiendo, y él empieza a relatar que que están empezando a escuchar, habla por los dos, ruidos dentro de las paredes, unos ruidos extraños, al principio niños, pero que progresivamente van en aumento, y él lo va contando como si supiera exactamente qué está pasando, pese a decir que no sabe lo que está pasando. Y de hecho es como si lo imaginara, pero en lugar de plantearlo como que lo está imaginando, él lo está planteando con certeza, está asegurando que todo el rato hace una narración de lo que se está produciendo dentro de las paredes, que es toda una evolución de una población extraña que crece enormemente y que empieza a tener una serie de comportamientos de todo tipo, desarrollo industrial, guerras, etcétera, etcétera, y en un momento determinado se produce, digamos, una necesidad imperiosa de espacio vital por parte de esa población,
que termina, digamos, destruyendo las paredes y acabando con la... Este lo he contado, pero hasta el final, pero lo importante no está, digamos, en este caso, sobre todo en el final y en cómo se resuelve la historia, sino en el proceso progresivo, valga la redundancia, de angustia, digamos, que se va produciendo en los personajes y la querencia tremenda que sienten, por la cual en absoluto están dispuestos a abandonar el lugar. Y ese es el verdadero meollo de la historia, ¿no? Y esto, en ese sentido, tanto en un caso como en otro, y en las novelas que tengo escritas, en las novelas cortas, en los microrelatos inclusive, el eje fundamentalmente es el comportamiento humano, variable, como obviamente es lógico que suceda siendo individuos completamente, cada uno diferente, unos de otros, es decir, distintos comportamientos frente de un individuo o de un grupo de individuos frente al mundo que esos individuos querrían que fuera distinto o querrían dominar o querrían aprovechar y normalmente construyendo un dogma, una ilusión, digamos, terminan en la mayoría de los casos ligeramente frustrados, ¿no? Muchos, no todos los casos son así, hay algunos son más optimistas, pero en general ronda un pesimismo en cuanto a un aspecto que en realidad es lógico que no funcione, que es la ilusión pura y la ilusión, digamos, no realista, digamos, ¿no? Para mencionar también el primer relato que aparece en ese tipo de futuro, se llama El futuro, y es un joven ansioso por conocer el futuro y las cosas se le empiezan a complicar. O sea, realmente le va tremendamente mal y termina, producto de ese choque, de esa frustración, digamos, que le produce el no haber conseguido conocer el futuro como él quería, lo hace a través de un experimento basado en hibernación, se ofrece como voluntario para una hibernación de 100 años, eso no es un viaje en el tiempo, sino que él se queda, digamos, pero eso falla, es decir, falla la máquina, falla muchas cosas. Y luego siguen fallando cosas. Y eso, al final, en ese momento crítico, donde ya el fracaso es absoluto, hay un aprendizaje, digamos, de alguna manera acepta la realidad, ¿no? Siendo que es tremendamente joven. Los relatos son todos aspectos, muestran aspectos muy diferentes de comportamiento de unas personas sobre otras, jóvenes o mayores, etcétera, que reaccionan de diversas maneras, pero que en muchos de los casos, producto de una ilusión, digamos, exacerbada, digamos, es decir, cometen errores garrafales que van en contra de sus propios, incluso de sus propios intereses en muchos casos. Entonces hay mucha distopía en ese sentido en todo, tanto en un tipo de relatos como en los otros, en los que tienen elementos específicos de ciencia ficción y en otros en donde no aparece la técnica, sobre todo. O sea, no aparece la técnica, que obviamente es un tema, es un elemento central en la ciencia ficción. Ahí el nombre de ciencia ficción, ¿no? Aunque yo creo que aquí hay mucho de política ficción, en algún caso, por ejemplo, en uno de los relatos de este libro de ciencia ficción, que es claramente de ciencia ficción. Sucede primero
en un mundo distópico de un tirano muy latinoamericano en ese sentido, muy típico. Incluso, no sé si conservé el nombre, que se llamaba Papamojos, y estaba todo el rato, hay mucha ironía también, en todos los relatos en general hay el elemento irónico, digamos, se pone en evidencia. Lo trágico y lo irónico están interactuando constantemente, y entonces decían, no es el seudónimo que le ponen Papamojos porque está todo el rato con alergia, y es un tío histriónico y mal hablado y varias cosas más, ¿no? Y entonces sí es ciencia ficción porque concretamente hay viaje en el tiempo para resolver un problema de la sociedad que se está por quedar sin energía y no tiene, y uno de los consejeros, por motivos personales, no porque realmente le interese, eso está al principio, o sea que no estoy hablando nada, resulta de que le propone al tirano una solución impecable, que es moverse 2 años adelante en el futuro con una máquina de tiempo, en este caso, una máquina grande, digamos, necesitan un autobús del tiempo para poder llevar, digamos, una boca de oleoducto, viene a ser de gasoducto, energoducto se llama en este caso, ¿no? Para traer, como seguramente los planes se cumplen, el título del cuento es para que se cumpla el plan, es decir, montan la boca de entrada de la energía en el futuro para traérsela al pasado y poder mantener la situación, porque seguramente que los planes que se crean en esta sociedad se cumplen. Están tan seguros del dogma férreo que se... Y efectivamente, al principio la cosa empieza bien, pero después las cosas empiezan a torcer. 5 minutos más. Sí. 5 minutos, para 5 minutos más y terminar. Ya está. 5 minutos. 5 minutos más. Sí. Bueno, he dado un panorama más o menos genérico, digamos, del tipo de literatura que hago. Creo que tiene en ese sentido un cierto contenido, digamos, filosófico, por así decirlo, ¿no? Pero a través de la aventura y a través de situaciones, digamos, que creo que son todas, por lo menos la crítica las ha visto como ágiles y muy que atrapan, digamos, desde el primer momento, ¿no? Entonces, para mí la aventura es un elemento fundamental en la literatura, los viajes, no solamente en tiempo, lo que es, digamos, lo que inauguró Homero, digamos, con el Ulises, está presente, digamos, en prácticamente todos mis escritos. Y la última novela, concretamente, es un cierto que se llama La botella presentada, todavía no está inédita, y es una distopía planteada en una isla, digamos, que queda aislada del resto del mundo, y el mundo prácticamente ha desaparecido y queda la isla y reconstruye la sociedad de una manera nueva. Y es un Ulises que viaja durante un día y medio movido por una misión que le han dado. Y bueno, también ese tema de la aventura y del viaje, digamos, es una constante también fundamental, porque es un poco la corriente de la vida, digamos, en el fondo, y es por donde transitan precisamente los personajes que además en algunos casos hacen que la historia sea una historia de aprendizaje en cierta medida, no solo, pero sí, en alguna medida también. Porque
cambio, de superación de la frustración, sobre todo, que produce lo que decía, la ilusión, la creencia firme, las certezas esas de las que Dostoyevsky decía que era la base de la locura, ¿no? La certeza absoluta. Son todas historias que van en contra precisamente del dogma, del dogmatismo y de cualquier forma, digamos, de construcción férrea, ya sea ilusoria o de fe o de dogmatismo. Bueno. Si tenéis alguna pregunta. Vale, de acuerdo, pues gracias. Gracias por la asistencia y vamos, si queréis, vamos a ponerlo abajo, por aquí, vamos. Gracias por la asistencia y luego Los libros están en venta. Sí, ahora si queréis podéis comprarlo, podéis pasar a que lo firmen. Si alguien lo quiere.